Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy tenemos un vídeo muy especial. Vamos a hablar sobre ciencia ficción a través de una conversación con un autor que está muerto, pero que dejó sus opiniones en una serie de artículos a lo largo de varias décadas y que han sido recopiladas en un libro bastante raro, difícil de conseguir, y que apropiadamente la editorial que lo edita se llama Irrecuperables. Es una editorial muy chiquitita y, insisto, es una joya, porque del escritor que hablamos hoy es James Graham Ballard. Ahora explicaremos quién es y por qué es tan importante, pero si eres de estas personas que sigue el canal por temas a lo mejor más de arte o por otros temas diferentes, no te vayas, porque el vídeo de hoy en realidad va de filosofía y de nuestro mundo actual, de cómo percibimos el paso del tiempo, de cómo las generaciones se contestan, de cómo la literatura no tiene que ver con lo que aparentemente consideramos prestigioso o los premios que se van dando, sino que siempre va por caminos que se pueden intuir pero que no son los oficiales. Toda forma de arte siempre discurre paralelo a su tiempo, pero por los caminos que menos esperamos. Tal y como sucedía en la obra de este escritor, más conocido por ser novelista, el vídeo de hoy va de filosofía, de pensamiento. Insisto, es muy interesante, así que te invito a quedarte y disfrutar de esta sesión de espiritismo, podríamos decir, con los textos, las opiniones, los puntos de vista y las referencias de esta figura indispensable para entender tanto la literatura contemporánea como la filosofía más actual. Y lo digo muy en serio, ya verás. Muy bien, lo primero de todo es quién es James Graham Ballard, o más conocido como Ballard. Es un escritor británico que está asociado normalmente al género de la ciencia ficción como una especie de cajón desastre, pero que desde mi punto de vista y desde una perspectiva actual de la literatura es mucho más complejo. Es un nombre muy conocido en ciertos ambientes más intelectuales o de filosofía actual porque escritores o filósofos pop stars como puede ser Mark Fisher, o cineastas también de la época de los 90, clásicos ya también de culto como puede ser Cronenberg, esta generación de pensamiento un poco que asociamos a la estética cyberpunk, de la mezcla entre capitalismo, cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, las nuevas tecnologías, el mundo entendido como un cambio irremediable, un efecto 2000, siempre atravesado por esa sombra de las grandes corporaciones, el globalismo, esta serie de cuestiones que hemos tratado en mucha profundidad en vídeos sobre arte y nuevas tecnologías, o que al final también destilan la filosofía postestructuralista, posmoderna, un poco ese rollo francés de los años 60, 70, 80, y que nos guste o no, da igual las preferencias estéticas que tengas, al final han dominado lo que es el pensamiento contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX y han transformado y definido el mundo que vives, tanto en lo político, social como en lo tecnológico. Ballard sería una de esas figuras principales que a través de la ficción, de la literatura, del arte, consiguen capturar la esencia de ese tiempo. Y no solo eso, lo consiguen traducir a un lenguaje que inspira a la gente y a las nuevas generaciones, que en este caso pues serían nombres, como hemos dicho, Fisher, por ser un nombre muy popular del pensamiento, aunque al final pues no tiene tanta importancia filosófica, sino más bien como un conector generacional. Traduce muy bien los mensajes o las ideas de gente como por ejemplo Frederick Jameson, o por ejemplo a través de la ficción y de otras referencias culturales del ámbito más popular, como por ejemplo Ballard. De hecho, Ballard para mí es un pilar estructural en este tipo de pensadores. No solo digo Fisher porque es el punto de ancla que todo el mundo va a conocer, pero si estás metido en el mundillo o te dedicas a esto del pensamiento, sabes que hay muchísimas más referencias donde Ballard siempre es una estela que va siguiendo todo de fondo, ¿no? Construye ese imaginario desde la ficción, que a veces es más interesante que la propia filosofía académica, y es indispensable tener este tipo de figuras. Sin ir más lejos, un buen ejemplo, un paralelismo que hemos tocado en el canal podría ser Camus. Albert Camus traduce muy bien la filosofía de una época, el espíritu de un tiempo, y lo traduce muy bien desde el aspecto literario. Ballard sería un equivalente en un contexto ya diferente, posterior, que tiene más que ver con ese mundo que va a construir nuestro territorio actual, y las cuestiones que toca siempre de lo tecnológico, del futuro, de la literatura, son las que estamos viviendo ahora, y las tocó de una forma tan acertada, incluso premonitoria, con una lucidez brutal, que cuando lo vuelves a leer, textos de los años 70 hablo,
te das cuenta de que muchos autores y autoras de generaciones actuales que han ido a tocar los mismos temas que se cuestionaban en esta época no han hecho nada. Pero ya no hablo de un avance aquí de dialéctica que se va superando en el tiempo. No, es que directamente por ignorancia, y esto va a ser o por no tener acceso a estos textos o simplemente porque las cuestiones se van repitiendo en el tiempo, repiten lo mismo incluso con menos gracia. Y esto es una cosa que he visto en filosofía mucho de mi generación, del rollo millennial, que hay 3 o 4 nombres que al final, si autores como Ballard te dicen lo mismo mejor y desde un lugar que parece más interesante, porque, claro, esto es un punto crítico que voy a dejar aquí como un paréntesis, muchas cuestiones actuales de gente que pertenece a una nueva academia que sigue manteniendo métodos tradicionales de estudio, de análisis del mundo actual, están como repitiendo las cuestiones de hace 40 a 50 años, porque los textos a los que acuden vuelven a ser los mismos, los tiempos otra vez igual, el formato editorial vuelve a ser el mismo y el tiempo actual exige otros ritmos, otros medios, y por eso yo tengo el canal este de aquí y bueno, ya no me he cansado de repetirlo, no es un canal divulgativo, sino que tiene una intención totalmente artística. Pero vale, después de esta cuña publicitaria volvemos al tema con Ballard, que nace en 1930 en Shanghái. Y hemos dicho que era británico, sé que ahora estarás flipando si no conoces su vida, es decir, que pinta en Shanghái. Hay un momento en el cual durante el siglo XIX, si no me equivoco, Shanghái es el puerto principal, un centro industrial de la parte de China, tiene una situación estratégica y facilitaba mucho la situación donde estaba el comercio con Occidente. Estamos en un contexto colonial y los británicos les gusta este juego, ya lo sabemos, y bueno, pues Shanghái prácticamente se convierte en una colonia británica, efectos prácticos, y ahí es donde tenemos este contexto. ¿Qué pasa? Que una vez nace allí Ballard con su familia, durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses lo meten en un campo de concentración, y esta serie de vivencias, este origen medio británico, pero un lugar totalmente diferente, van a marcar la carrera de Ballard. Él mismo lo cuenta en el libro que voy a mencionar, pero lo tocaré en otro vídeo si os gusta mucho este autor y queréis saber más, porque no tiene que ver tanto con el tema de hoy, pero es interesante tenerlo en cuenta, ya que a nivel creativo aporta mucha información de cómo se mezcla la filosofía de la época que tiene que ver con el psicoanálisis, la sociedad, el planteamiento de una identidad a través del arte, cuando luego es calificado como escritor de ciencia ficción, y este tipo es más narrativo con mayúsculas que todos los autores de su época. Y doy fe porque además de haber leído todo lo que he podido de este autor, esto es otro tema que hay que tocar ahora, lo comenta de una forma muy muy buena cómo se cuestiona la literatura, que es para mí uno de los debates más contemporáneos que hay en el panorama literario a nivel creativo, ese pulso de una ciencia ficción tomada como una especie de serie B, de producto residuo, de novelitas para niños y adolescentes que no tienen valor, y justo ahora todas las nuevas generaciones de gente que se quiere dedicar a la narrativa con mayúsculas han tenido que pasar sí o sí por el filtro de lo que antes se conocía como ciencia ficción o ficción especulativa. ¿Qué pasa? Que en lengua española de Ballard sí que han habido traducciones a lo largo del tiempo por las típicas de ciencia ficción de Minotauro, Nova, toda esta serie de sellos que en la época se habían traducido cosas y han existido, pero al mismo tiempo hay algo de mamoneo editorial de fondo de los derechos, que esto da para 5 vídeos también, que retiene constantemente los derechos de traducción o distribución de este autor, y apenas nos llegan recopilatorio de cuentos de repente, de cuentos que además no son a lo mejor los principales, una traducción de una pequeña novela tipo Rascacielos, por Runa creo que fue la última, y de repente se descataloga otra vez, Crash por la película, sí, o yo que sé, El Imperio del Sol, que creo que de esa también hizo una película Spielberg en su momento, y que tiene que ver con su experiencia en el campo de concentración de Japón. Y por cierto, esa novela tampoco tiene mucho que ver con la ciencia ficción, ¿no? Sería un poco distinto al género normal que utilizaba él. Y en general se pueden llegar a conseguir, pero en realidad no. Y no las más importantes, no hay una biblioteca Ballard como podemos encontrar de Dick o hasta hace 4 días de William Gibson, que otro tema, un autor fundamental para entender el siglo actual, y hasta hace literalmente 3 años podías conseguir una parte de la trilogía del Sprawl. Y gracias. Y esto parece una tontería, pero implica que lo que ha marcado desde la literatura el pensamiento contemporáneo a nivel de filosofía mundial, en español, al no existir esas traducciones en un momento clave, sino que las hay cuando se considera, pues eso, ciencia ficción popular, y la han consumido mucha gente que ahora tendrá 50 años, pero hay un lapso generacional de personas que de mi edad o más jóvenes
que podrían estudiar eso, porque es fundamental, y que hasta hace 3 días no han tenido acceso a una buena traducción fácil que puedas tener ubicado. Lo cual, volvemos a llegar a esa idea que hace que en lengua española estés lastrado a nivel de pensamiento si estas figuras son clave. Que a Ballard no lo puedas conseguir hoy de manera sencilla, o que yo haya tenido que conseguir sequía haciendo virguerías en una librería de estas de viejo, pagando una pasta por el librito. Hay cosas que no tienen sentido porque solo te hacen ir atrás. Pasó con Metamodernismo, cuando hice el vídeo y comento la anécdota de cómo hace años, ya creo que han pasado 5 años, contacto con el autor, intento comprar los derechos de traducción, el autor está de acuerdo, está dispuesto a volver a escribir el libro porque la editorial que posee los derechos, la gente no quieren, que si no es una gran editorial no quieren soltar los derechos y que les da igual tenerlo ahí en barbecho hasta que llegue. Luego se tradujo hace 4 días por una editorial, no me acuerdo cuál, y han pasado como 10, 12 años desde que se publicó el libro, o sea, vas tarde. Total, que Ballard muere en 2009, y esto sirve como detalle para ver cómo ha vivido toda la parte importante, porque aunque haya nacido en 1930, pues no, en los años 40 no se entera de nada todavía, pero ha vivido toda la parte importante de lo que entendemos como siglo XX. Segunda Guerra Mundial, todo el ascenso de lo que hemos llamado contexto posmoderno, incluso el posterior efecto 2000, todo, esa línea vital es clave, el momento en el que nace y en el que muere. Se trata además de un autor que la perspectiva que tiene de la ciencia ficción es totalmente contraria al género popular, sino que trata de incorporar lo que es filosofía contemporánea, literatura contemporánea, cuestiones del capitalismo, del mundo que vive, que se están tocando en las capas más altas de lo intelectual, de lo académico, y lo incorpora a ese lenguaje o a ese género porque considera que es la forma, la referencia formal simplemente mejor para poder traducir eso que está pasando. Y no solo eso, no deja de hacerlo, hace una historiografía de la propia ciencia ficción e insiste en esas ideas que a día de hoy, si las volvemos a leer, como vamos a ver en breves, es totalmente contemporáneo y actual. Y por último, ya para acabar este largo preámbulo que considero necesario de comentarios, es importante también ver, sobre todo para la gente que es mega fanática de autores como el Byung-Chul Han o Pollaviejas de estos que están todo el rato quejándose del tiempo actual y de esto y de lo otro, como un poco esa especie de pesimismo conformista de la idea de un tiempo pasado fue mejor o que ahora tal, incluso también tipos de ideas que tienen que ver con lo tecnológico, los nuevos mundos de autores que tienen 30 y pocos años, incluso 20 y pocos, que parece una filosofía muy moderna, muy contemporánea, o así nos la han vendido. Insisto en fíjate bien cuando leas una de estas referencias o que la tengas en la cabeza mientras escuchamos a Ballard en textos de los años 70. Porque de verdad se va a entender muy bien la importancia que tiene la filosofía contemporánea como una referencia, una especie de estrella polar, sino que también va a dejar en pañales a muchas de estas figuras tan idolatradas que, bueno, ya está, vamos, ciencia ficción. El espacio interior, primeros manifiestos y la juerga de los 2000 millones de años. Muy bien, pues voy a hacer comentarios personales respecto a algunos temas que se tocan y además leer las frases que considero más importantes de esta serie de artículos recopilados a lo largo del tiempo, es decir, que algunos son de los 70, otros de los 80, y que están referidos únicamente al género de la ciencia ficción, analizándolo desde un punto de vista filosófico, literario, artístico e incluso desde la parte de la crítica y el comentario también personal respecto a tiempos que serían los que vivimos ahora. En la primera parte, el primer artículo tiene que ver con uno dedicado a Kingsley Amis, que quien no lo conozca es un autor que sería un poco la referencia del clásico autor británico, es un poco anterior a la generación de Ballard, pero más o menos serían de la misma, y que además, bueno, como curiosidad literaria, es el padre de Martin Amis, que quizás un poco también más conocido, Anagrama le editó algunas cosas, Tren Nocturno es lo que he leído yo de él, y bueno, es un poco esa mezcla entre lo popular, lo narrativo así más de alto copete, un poco de época noventera, donde el género popular se trataba de mezclar con lo de prestigio y, bueno, no ha envejecido muy bien desde mi punto de vista, pero bueno, la gracia aquí es que Kingsley Amis sería esa referencia del gran escritor que revoluciona la ciencia ficción porque en los años 60 escribe 1 o 2 novelas, no recuerdo bien ahora, dedicadas al género de la ciencia ficción, pero en lugar de llevarlo al punto más popular de las revistas, bueno, considero indispensable ver el vídeo de historia de la ciencia ficción que hay en este canal para entender este contexto, esa ciencia ficción más de revistilla, de cuentos,
siempre orientados con una estética muy para adolescente, que este escritor, relacionado con ese ámbito más de alto copete, trabaje en la ciencia ficción, cambia el panorama y le da una nueva dimensión en aquella época. Hablamos de los años 60. Además de esto, Amis también es conocido por la parte de la crítica literaria, sobre todo en el contexto británico. Yo creo que aquí no fue o no es tan conocido, al menos actualmente. Y básicamente la importancia de textos como Nuevos mapas del infierno es que va a conseguir reubicar a un público que no quiere tocar la ciencia ficción porque la considera a la altura de los westerns, de los cuentos de cómics de terror de pacotilla para niños, ¿no? Y va a reclutar ese público más intelectual o un poco más... Hay que ubicar el contexto. Antes de que... Oh, madre mía, decir esto ya suena raro, pero antes de que existiera Netflix, YouTube o Internet, la lectura formaba parte del entretenimiento, a la vez que el entretenimiento se mezcla con el saber. Las clases, entre comillas, medias, lo pueden incorporar como una forma habitual de entretenimiento. Es algo que en la cultura nuestra quizá actualmente ya se va perdiendo, porque la literatura como tal pues tiene ese punto más endogámico de pequeños nichos que se retroalimentan, o gente que ya tiene pretensiones de escritor o de escritora y consumen literatura por ello. No hay esa capa más, ¿no? O la novela ultra popular es demasiado popular. Había un punto medio ahí donde pues, se podía considerar una mezcla de entretenimiento y saber, ¿no? Pues ese público es el que va a reclutar a alguien como Amis. Y esto es clave, pues por eso, ¿no? Porque al final estás consiguiendo o estás dignificando al género como tal, ya quitándolo de esa categoría y empezándolo a orientar hacia lo que va a ser a día de hoy, que es literatura y punto. Dentro de ese ejercicio de dignificación del género también va a recopilar un poco, va a ensalzar nombres como el de Frederik Pohl, del cual, por cierto, recomiendo muchísimo leer Pórtico, porque esto es una obra maestra de la ciencia ficción universal del siglo XX, y de hecho Frederik Pohl es mayor que todos estos dos. Pero es a partir de Amis que se dignifica esta serie de autores como, por ejemplo, Pohl, ¿no? Porque llevan la ciencia ficción ya a otro territorio mucho más literario. Ya no es un cómic de baratija, como quien dice, hecho en serie para que el niño lo compre y se lleve el cómic debajo del brazo y se entretenga, sino que se le da esa dimensión literaria. ¿Qué pasa aquí? Ya hemos ubicado el contexto, nos sirve para ubicar también el contexto de la propia ciencia ficción, no solo del autor, y Ballard se empieza a analizar cómo de repente Amis da un giro de ser un promotor de esa nueva ciencia ficción a ser un hater de la ciencia ficción, ¿no? Empieza a verla como algo ya perdido, ¿no? Y Ballard analiza cómo hay un poco de resentimiento respecto a una escena. Por eso decía lo de Byung-Chul Han, esta serie de autores, porque para mí hay una especie de paralelismo también. Y Ballard también analiza cómo empieza a haber un rumbo, por una parte, hacia unas fantasías interplanetarias, como por ejemplo las de Zelazny o Ursula K. Le Guin, que tiene más que ver con esos viajes espaciales, ¿no? Muy a la americana, y otra parte que empieza a escindirse de esta rama de la ciencia ficción, que la toma la rama inglesa, ¿no? Donde empiezan a explorar un poco más una esfera psicológica, no del espacio exterior, sino del espacio interior del personaje, a través de la ciencia ficción. Y esto sirve como una introducción para ver cómo esa ciencia ficción, que a veces hemos reivindicado en la actualidad como el nuevo género o cómo ha sustituido a la literatura, tal, ya pasaba en los años 60. Y aquí Ballard acierta también, o bueno, voy a leer un comentario que hace sobre la escena de su ciencia ficción actual en los años 80, para que veamos cómo siempre este tipo de comentarios se repiten y no tienen sentido a veces. Leo textualmente. En efecto, la ciencia ficción actual, en especial en Estados Unidos, su principal centro de actividades, ha entrado en la fase más comercial que ha conocido nunca. La nueva ola, junto con casi todas las mejores revistas y antologías, ha sido inundada hace ya mucho tiempo por un maremoto de ficción planetaria, sensacionalismo de espadas y brujería, y plagios de la Guerra de las Galaxias, propulsado por un gremio de escritores reaccionarios de ciencia ficción estrechamente ligados con los editores de Nueva York. Y luego reivindica un poco Ballard que quizás se debería volver a esa filosofía que Amis introduce en los años 60, frente a lo que él considera una decadencia del propio género. Claro, luego han pasado 50 años desde este comentario y podríamos volver a hablar de lo mismo una y otra vez. Y esto es un poco esa paradoja o esa contradicción tan humana que vamos a ver en los textos de Ballard tan sinceros, que a mí me parecen brutales porque reflejan ese aspecto, por una parte más doomer, con un aspecto muy lúcido sobre temas que al final sí que han sucedido así. Y aquí entramos en esta segunda parte, que es de vuelta al emocionante futuro, donde va a comentar ya propiamente la ciencia ficción.
La pregunta que abre este capítulo es muy interesante, ¿no? Muy simple también, por eso es interesante, y es: ¿el futuro tiene un futuro? Dice Ballard: le hemos dado la espalda al futuro y tendemos a contemplar con nostalgia un pasado reinventado del que casi nadie pudo gozar por primera vez. Tal vez la decadencia de fin de siglo adquiera la forma no ya de exceso libertario, sino de puritanismo exagerado, como el que se ve en la cultura de lo políticamente correcto, y las variadas certezas morales de los fanáticos del buen estado físico, los seguidores del New Age y los activistas de los derechos de los animales. Esto está escrito en 1993, en el Daily Telegraph. En el 1993 es cuando probablemente nacieron o alrededor muchos de las rúbricas que vemos ahora que publican libros de generación millennial, del tema de la nostalgia, refritos derivados de un poco del fisherismo de fenómeno editorial, y este señor te está resumiendo, planteando los mismos temas cuando nace esta gente. Por lo tanto, a mí me molesta y soy un poco crítico con esto, porque a veces lo que entendemos como una filosofía contemporánea, de lo millennial, de la nostalgia, del no sé qué, gente como Grafton Tanner, esta serie de autores, en el fondo no están aportando no algo nuevo, sino un debate con lo contemporáneo. Muchas veces estamos viendo otra vez las mismas temáticas que se planteaban en los 90, en los 80, que son súper interesantes, y aquí en el canal lo he tocado muchas veces, pero no constituyen lo que entendemos como una filosofía contemporánea. Y de hecho, muchos textos que se vuelven a publicar ahora o porque llegan las traducciones 20 años después, tienen que ver con estas temáticas y nos lo venden como si fuese la filosofía actual, o textos que sí, que reverberan de aquel momento, pero no son la filosofía nuestra de ahora. Y esto es una crítica por si alguien está viendo esto y se dedica al tema o editorial o tiene que ver con esos mundos, que espabile, por favor. Que a veces parece que solo den altavoz a gente que es como un ajito, ¿sabes? Que va repitiendo y regurgitando todas esas ideas que ya estaban planteadas 30, 40 años atrás, que esto no es malo, porque al final la filosofía consiste en eso, pero claro, consiste en coger lo que se ha pensado antes y ponerlo en tu contexto, no en el contexto de los años 90 donde ya hay esa problemática. Estoy un poquito hater hoy, como podéis ver. He hecho una pausa para tomarme un café y acelerarme un poquito más. Sigo leyendo a Ballard, así no me meto en jardines. Puede ser que ya hayamos soñado el sueño del futuro y que nos hayamos despertado de un sobresalto en un mundo de autopistas, centros comerciales y vestíbulos de aeropuerto que están a nuestro alrededor como la primera entrega de un futuro que ha olvidado materializarse. ¿Llegó demasiado temprano el futuro? Hacia mediados de siglo, en la mayor era de la ciencia ficción moderna, siempre me ha parecido notable que uno de los mayores logros del siglo XX, la llegada de Neil Armstrong a la Luna, un triunfo del coraje y la tecnología, no tuviera prácticamente influencia en el mundo en general. Y en esto Ballard se está refiriendo a cómo cuando él nace, en la época de los años 30, o un poco previo, ¿no? Ese mundo que está construido cuando él nace, podríamos decir, los grandes inventos, los intentos por romper récords, ese espíritu moderno, ¿no? Que deriva de la ilustración de intentar superar logros, en lo tecnológico se ve mucho y se traslada al diseño, a la arquitectura, a la moda, al nuevo diseño industrial, las formas aerodinámicas, y Ballard recuerda cómo, por ejemplo, una tetera con forma aerodinámica, el material del cromo, se implementaba en los muebles, en los equipos de cocina, y todo parecía moverse como si fuese un bólido que va a 100 km por hora, ¿no? Y sin embargo, apunta que en su tiempo actual, en este caso ya en el año 93, no hay esa estética aplicada, es decir, que el impacto de la nave espacial Apolo no se ve reflejado en la estética cotidiana, que parece que no haya un impacto, que no significa prácticamente nada ese hecho. El motivo de esta cuestión lo va a apuntar hacia la invención o la intervención de la ciencia ficción en el panorama cultural. Dice Ballard: un motivo por el que los alunizajes de los Apolos no lograron conmover nuestra imaginación es porque la ciencia ficción había llegado antes. Cuando en 1977 apareció la Guerra de las Galaxias, la tecnología cinematográfica estaba tan avanzada que se permitía el lujo de mostrar precisamente la decadencia de una tecnología avanzada, y las pantallas de cine se llenaron de astronaves oxidadas que parecían viejos vapores vagabundos, y de ciudades futuristas con el aspecto de ferias mundiales olvidadas durante mucho tiempo bajo la lluvia. Puesto que ya hemos previsto su deterioro hasta convertirse en las pirámides del futuro, un don que aprendimos de la ciencia ficción, no podríamos ser capaces ya de ver ese aspecto de futuro como algo sorprendente, algo cambiante, como sucedía antes de esta ciencia ficción más decadente o que posteriormente llamaremos distópica. Esto que apunta Ballard es súper interesante porque daría a entender
que a través de mostrar o exhibir mediante la imaginación y el género popular un futuro que cada vez se va retorciendo hasta lo decadente absoluto, cuando pasa algo, cuando viene un evento de tales características en el futuro, ya no nos sorprende, no nos dice nada. Todo esto, a quien le mole esté metido en filosofía contemporánea, hiperstición, Irlanda, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Filosofía de gente otra vez, es que no paro de insistir porque por eso importa Ballard, y a veces es interesante también acudir a esa fuente principal siempre y cuando esa fuente principal sea capaz de dialogar con nuestro tiempo. Si por ejemplo Derrida, Jameson, Deleuze con el tiempo cada vez reverbera menos en ocasiones, ¿no? Es interesante que haya muchas traducciones en el contexto contemporáneo, que se intente adaptar o que se coja lo mejor, lo que puede funcionar y aplicar a una filosofía más actual, a una nueva literatura, ¿no? Pero de repente cuando tienes un Ballard, creo que es interesante directamente acudir a él. Y además, pues eso, de paso te dejan pañales a mucha gente. Al hojear esta enciclopedia excepcional, uno tiene la impresión de que la ciencia ficción ha previsto todo el futuro que la raza humana puede tener en reserva. Las utopías negativas pasan como siniestros buques de guerra en un desfile amenazador. Se coloniza el futuro más remoto con una humanidad que abandona su pasado biológico y asume la forma de ordenadores hiperinteligentes primero y luego la de la radiación electromagnética, dando origen así a estrellas y planetas en un acto de generosidad. Los sueños de una realidad virtual echan abajo las arraigadas creencias en la diferencia entre lo real y lo ilusorio. Todo esto es materia de la cultura popular y la ciencia ficción es la literatura folclórica del siglo XX, pues el cuento folclórico es la línea directa al inconsciente. Yo creo que con la lectura de este párrafo, de esta media página, pues, queda muy claro la importancia que tiene este autor en el pensamiento actual. Estamos hablando del año 93 y bueno, mira, ya que estoy acá, acabo el texto. La popularidad de la ciencia ficción no deja de crecer y ejerce una enorme influencia en la publicidad, el cine y la televisión, en vídeos pop, cubiertas de ediciones de bolsillo y de discos. Hasta es posible plantearse que la ciencia ficción, lejos de ser un género menor y desprestigiado, constituye de hecho la tradición literaria más fuerte del siglo XX e incluso tal vez su literatura más auténtica. En sus páginas, como en la vida, el mito arcaico y el apocalipsis científico chocan y se funden. Amén. Nada más que decir. Sí, acabamos, que es que queda un poquito. Total, este es el típico vídeo que dura un par de horas, está bien, vale la pena. Podemos hacer una pausa de tomar otro café, me acelero yo un poquito más, o si no tomas café, un té, una infusión. Nos sigue diciendo Ballard. Aun cuando fuera ingenuamente, la ciencia ficción ha intentado dar respuesta a los acontecimientos más significativos de nuestra época, la amenaza de una guerra nuclear, la explosión demográfica, la revolución informática, las posibilidades y los abusos de la ciencia médica, los peligros ecológicos del planeta, la sociedad de consumo en cuanto tirano benigno, temas que nos obsesionan pero que la novela convencional apenas toma en consideración. Si son pocos los nombres que destacan en la ciencia ficción, ello refleja la naturaleza colaborativa de esta, del mismo modo que no sobresalen grandes nombres en el diseño de un Boeing 747 o de hecho en la catedral de Chartres. Es que este tipo resume en 2 páginas lo que yo a veces hago en vídeos de 5 horas en este canal, o sea que entendéis por qué soy fan. Mira, otro comentario también muy interesante en la parte literaria. En los últimos años ha aumentado el número de novelistas conocidos que se han sentido atraídos por la ciencia ficción. Anthony Burgess, Doris Lessing, Kingsley Amis, Angela Carter, P.D. James, seducidos por su enorme vitalidad y repertorio de ideas. Es posible que esa atracción sea el beso de la muerte que marcará el fin de la moderna ciencia ficción o la transformación en una nueva forma que lo ha de llevar al próximo milenio. El próximo milenio es nuestro tiempo, año 2025 ya. Y Ballard no se equivocaba, es más, no queda escritor que quiera ponerse la rúbrica de narrativa con mayúsculas que le edite una gran editorial tipo Anagrama o de estas de prestigio que en un momento dado se cagaban en la madre de la ciencia ficción, que actualmente no tenga que acudir al género para seguir vivo. Y no es una crítica, me parece maravilloso, pero de verdad, incluso decir grandes nombres de la literatura con mayúsculas de los años 90-2000, que la biblioteca que tenían estaba conformada principalmente por autores de ciencia ficción, como por ejemplo Philip K. Dick, o sin ir más lejos, los casos de Borges, toda esta serie de autores que al final es una cuestión que ha estado latente durante mucho tiempo, pero que parece que no se ha materializado de verdad hasta hace muy poco,
Y en estos comentarios de Ballard vemos cómo eso se iba gestando ya desde un momento. Y también nos sirve para ver cómo en ciertos contextos literarios a veces el género ha ido de otra manera, ¿no? En el contexto hispanoamericano yo creo que ha llegado mucho más tarde. Y no es una crítica, simplemente es una obviedad. De aquí, estas reflexiones alrededor del género así un poco más mayúsculas o alrededor un vuelo de pájaro, vamos a una parte más concreta, que es la dimensión psicológica del género de la ciencia ficción, por dónde se va al espacio interior. Esta cuestión es clave. Aparentemente es muy tonta porque siempre uno dice ciencia ficción, viajes espaciales, un poco la tecnología, internet quizá en los años 90, pero este artículo de Ballard que cuestiona cómo la ciencia ficción si se orienta hacia un viaje interior, psicológico, más profundo, puede ser pura literatura. Y el texto es del año 1962, y esto es la clave. Hay que entender que en esa época ser escritor de ciencia ficción puro y duro, porque el caso de Amis al final es un decir, voy a probar esto porque veo que va a ser el futuro, porque hay interés, una curiosidad genuina, pero es que Ballard está asociado, incluso a día de hoy está encapsulado en esa especie de género, y porque han habido nombres actuales de la filosofía que lo han, entre comillas, como reivindicado más, sino a veces se queda un poco ahí como una inspiración de películas de Spielberg o cosas así. Pues bien, el artículo siguiente, por donde se va al espacio interior, empieza con esta frase. Una consecuencia poco feliz de la carrera espacial ruso-norteamericana será probablemente una mayor identificación en la mente del público en general de la ciencia ficción con los cohetes y las pistolas de rayos como las de Buck Rogers. Si alguna vez la ciencia ficción tuvo la oportunidad de escapar de esta identificación, esa oportunidad pronto habrá desaparecido y el exitoso aterrizaje de un vehículo tripulado en la Luna acabará por fijar esa imagen de un modo indeleble. En lugar de acoger la aparición del héroe en traje espacial con un gruñido, la mayoría de los lectores se sentirá defraudada si no encuentra la típica parafernalia de cerebros de robot y hiperenergía, así como la mayoría de los espectadores se mueren de aburrimiento si el western no tiene al menos un gran tiroteo. Se han intentado hacer westerns sin tiros, pero se convierten en historias de perros y leñadores, y como lector de ciencia ficción, uno de mis temores es que, a menos que el medio se regenere en un futuro próximo, el importante elemento marginal, su única justificación por el momento, será relegado al mismo limbo ocupado por otras formas literarias tan mordaces como las historias policiales o las de fantasmas. ¿Veis? Como si hubiese una audiencia gigante. Lo oyes en solitario esto, y es lo interesante. El temor del escritor que está luchando contra la propia concepción del género, entendiendo desde su parte creativa que se está transformando el mundo y que hay una necesidad creativa de incorporar una herramienta marginal, mal vista, sin prestigio, en un nuevo género literario y creativo que aporte esa dimensión al mundo que tú vives. Es decir, hay una lucha de lo que tú haces contra el propio tiempo tuyo y contra la forma de entender la cultura. Y esto es una constante que por eso yo soy tan pesado cuando digo que este canal no es divulgativo, porque lo entiendo así, entiendo que estas herramientas, que la gente que está consumiendo esto ahora, participa de ese tiempo. Y el arte no puede ser pintar cuadros para que se vendan en una galería que te echa a los 4 días porque no deja de ser un negocio, o que tenga que estar en una subasta cuando el cuadro ni siquiera se ha secado y que eso sea sinónimo de éxito artístico. O que la filosofía, por ejemplo, tenga que seguir perviviendo como hace 50 años a través de un sistema puramente académico, con una publicación de libros que está totalmente podrido el sistema editorial, igual que las historias, el mito, la narratividad tenga que estar aún encerrada en un tipo de ambiente novelesco o literario que persiste también en seguir vivo como hace 50 años, cuando muy poca gente consume el libro si no es por una ambición literaria o de escribir o dedicarse al mismo oficio, que está muy bien. Pero, bueno, pues quizá también hay herramientas que para hablar de lo virtual necesitan lo propio virtual, o quizá las redes sociales pueden incorporar esa dimensión del pensamiento y de la cultura y el arte sin la necesidad de la representación visual en un pedestal y esta serie de cuestiones, ¿no? Pues bien, este conflicto me parece muy interesante en Ballard porque, insisto, el artículo de los años 60 está tratando de tocar este tema que a día de hoy sigue siendo vigente en el fondo. Es decir, cómo dialoga la cultura, el pensamiento contemporáneo que trata de utilizar sus propias herramientas de ese momento contra un statu quo que parece que siempre vaya en contra, ¿no? Que asimile lo anterior y lo trate de anclar ahí y dificulte la viscosidad de este tipo de ideas. En las páginas siguientes
lo voy a saltar porque lo hemos comentado antes, Ballard está preocupado por cómo parece que se ha monopolizado la ciencia ficción por los viajes espaciales, por las navecitas, por historias muy simples que para él están hundiendo al género y no le están permitiendo entrar en esa parte que él quiere, ¿no? Esa parte psicológica que va mucho más allá de una aventurita básica para niños con un viaje espacial. Y a pesar de esta crítica, hace muy bien en apuntar que, por ejemplo, un poeta como Ray Bradbury puede aceptar estas convenciones de una revista actual y transformar un tema tan trillado como Marte en un mundo privado cautivamente y darle la vuelta al género, ¿no? Pero también dice que la ciencia ficción no puede contar para su supervivencia con la continua aparición de escritores del calibre de Bradbury. Es decir, que aquí Ballard está entendiendo que a pesar de que lo que él critica tiene excepciones, como es el caso de Bradbury, que es indiscutible, no puede ser que el género sobreviva a base de figuras, ¿no? Geniales como la de Ray. Por otra parte, un comentario muy avispado también, que va muy bien para el concepto de nicho, de filtro burbuja actual, nos dice: la ciencia ficción no puede contar para su existencia con el placer que puede brindarle de vez en cuando a un amplio público de no especialistas. Como ocurre con la mayoría de los medios especializados, necesita un público fiel y perspicaz que acuda a ella en busca de placeres específicos, como ocurre con el público de la pintura abstracta o de la música serial. Los aficionados a las viejas epopeyas espaciales, si bien es probable que hoy formen la firme columna vertebral de los lectores de ciencia ficción, no serán capaces de mantener vivo el medio por sí mismos. Con demasiada frecuencia en los últimos tiempos, cada vez que quería estimular la imaginación me volcaba en la música o la pintura en vez de la ciencia ficción. Esto, años 60, a día de hoy, sucede lo mismo, pero de una forma muy acelerada. No hay posibilidad de que cualquier artista, escritor, pintor, pintora, lo que tú quieras, pueda dedicarse constantemente a largo plazo y con esa esperanza de futuro, sino que cada vez las carreras o las propias ideas, los proyectos se reducen a tiempos muy cortos que se explotan y que el propio público cambia, altera a través de un algoritmo, de unas redes sociales, de unas modas, de la comunicación, de una información que llega de manera muy intensa y muy breve. Igual que viene, se vuelve a ir. Quien no es capaz de adaptarse a esos ciclos de información, de corrientes, a veces tan locas que no da tiempo ni siquiera a entender qué ha pasado en un lugar u otro, sino que realmente es una locura caótica, pero organizada en el fondo por un algoritmo o por una especie de filtros burbujas y otras cuestiones, no es capaz de sobrevivir en el ámbito cultural. Esto está de fondo en esa reflexión de Ballard en otro tiempo, pero vuelve a ser la misma cuestión. Que él sea capaz de verla con esa perspicacia es lo interesante. Para atraer a lectores críticos, la ciencia ficción ha de alterar completamente el contenido y el punto de vista actuales. La ciencia ficción en las revistas surgió en los años 30 y como la arquitectura pseudoaerodinámica de la misma época, empieza a parecerle anticuada al lector común. No es solo que los viajes en el tiempo, la psiónica y la teleportación, que por otra parte nada tienen que ver con la ciencia y son tan sobrecogedores en cuanto a sus implicaciones que precisan de genio para que se les haga justicia, hagan quedar anticuada a la ciencia ficción. El lector común es lo bastante inteligente para darse cuenta de que la mayoría de las historias están basadas en la más mínima variaciones de estos temas y no en nuevos giros de la imaginación. ¿Cómo se puede encontrar una nueva fuente de ideas? Primero, pienso que la ciencia ficción debería olvidarse del espacio, los viajes interestelares, las formas de vida extraterrestre, las guerras galácticas y la suma de estas ideas que puebla el 90% de las revistas de ciencia ficción, ¿no? Y aquí nos dice que a pesar de haber sido un gran escritor, H.G. Wells tiene la culpa. Esto, de nuevo, es una reflexión muy interesante porque es la misma queja que podemos tener, por ejemplo, en plataformas de entretenimiento de este tipo a nivel cultural, ya con el cine como una fuente principal de cultura, como Netflix, ¿no? El efecto Netflix y el efecto Hollywood decadente con los superhéroes y esta serie de cuestiones tan actuales. ¿Qué va a hacer Ballard para dar una posible solución a esta queja, ¿no? Porque también eso está muy guay. No critica y ya está Cholhan, sino que propone una especie de ficción especulativa. Ir a la especulación como fuente de alimentación para la imaginación, las nuevas ideas a través de lo filosófico, de la unión de una ciencia ficción como género literario con la filosofía especulativa. ¿Esto le suena a alguien o no? Exacto. Así es. Si sigues el canal, habrás visto autores de la filosofía más contemporánea, de lo más interesante que ha salido en los últimos años, aunque ya empieza a estar un poquito pasadito de moda, pero es de lo último así fijo que podemos tener de decir filosofía actual, ya sólida, ¿no? El realismo especulativo, pues, mal llamado, y las figuras
flotantes alrededor, como por ejemplo, el más interesante para mí, Quentin Meliasox, del cual tienes aquí una serie de vídeos donde explicamos muy bien el concepto principal de su trabajo y su obra. Y por supuesto también, pues, por no marginar a Reza Negarestani, que también sería otro interesante alrededor de estas ideas, Ray Brasier, etc. Esta serie de autores que hemos tachado de puramente contemporáneos en la filosofía actual, y que, ojo, lo son, están chupando ese mismo concepto que aquí plantea en el año 62 a través de la literatura el señor Ballard. Es exactamente el mismo punto de partida. Por eso a mí me gusta tanto la literatura y otros aspectos que tienen que ver con la cultura popular, pero no desde un punto de vista posmo, donde sí, pues reubicamos lo popular y lo reivindicamos como algo, no, sino donde encuentras figuras como Ballard, ya está, o sea, esa serie de excepciones que a través de la unión de los géneros y la transformación o la traducción a un lenguaje contemporáneo con una estética molona que apela a tu propio tiempo, consiguen condensar de forma apropiada, tal y como sucede con el Quijote y Cervantes, tu propio tiempo. Y esa condensación además sucede tanto hacia lo pasado, ¿no?, como hacia lo futuro. Es muy interesante cuando encuentras estos puntitos, ¿no?, esas estrellas que hay ahí brillando, que no es que sean únicas, pero que hay que encontrarlas y que exigen la participación de quien lee, de quien busca, no solo recibir y ya está, como si fueses ahí una boca que abre y le meten un embudo. Ballard además va a cuestionar la figura del tiempo, de la telepatía, ¿no?, de como técnica narrativa incluso, las paradojas que se dan y a cosas muy interesantes que no quiero alargar más aquí porque quiero ir a lo mollar, que ya me voy mucho por las ramas. Mira, los mayores adelantos del futuro inmediato no tendrán lugar ni en la Luna ni en Marte, sino en la Tierra y en el espacio interior, no en el exterior, el que ha de explorarse. El único planeta verdaderamente extraño es la Tierra. En el pasado, la preferencia científica de la ciencia ficción era la física, cohetes, electrónica, cibernética, y el interés debería volverse ahora hacia la biología. De nuevo, encontramos un aspecto premonitorio en Ballard en el año 62, insisto, porque es que la ciencia ficción que vamos a considerar más contemporánea en unos años va a tener que ver con esto, con la idea de una tecnología que no es cacharrería, sino que desaparece en lo biológico. Robots que son tan pequeños que alteran tu genoma, que alteran tu cabeza a través de moléculas, partículas de tamaños que se integran en tu ser sin la necesidad de 30.000 cables que te están hiriendo la piel, el cuerpo que te atraviesan, ¿no?, simbólicamente, la tecnología como herida, sino que de repente se integra de una forma tan orgánica que es como vivimos el futuro hoy. Tú coges una pantallita que es una pastilla y toda esa tecnología, todo ese mundo atraviesa a través de lo cognitivo, de la atención, de lo hormonal, de la dopamina, de cuestiones que cada vez van a estar más integradas en un aspecto psicológico y biológico, y no tanto tecnológico o externo. Se ve, ¿no?, porque es clave Ballard. ¿He dicho que es del 62 el texto o no? Sigue, ¿eh? Para ser más exacto, me gustaría que la ciencia ficción se hiciera abstracta y guay, ¿no? Cool debería poner aquí, y que inventara situaciones y contextos nuevos que ilustren indirectamente el tema. Por ejemplo, en lugar de tratar el tiempo como una especie de montaña rusa maravillosa, me gustaría que se usara como lo que es, una perspectiva de la personalidad, y que se elaboraran conceptos como la zona temporal, tiempo profundo y tiempo arqueopsíquico. Me gustaría ver más ideas psicoliterarias, más conceptos metabiológicos y metaquímicos, sistemas temporales privados, psicologías y espacio-tiempo sintéticos, más de esos semimundos sombríos que se vislumbran en la pintura de los esquizofrénicos. En resumen, una poesía y una fantasía de la ciencia completamente especulativas. Y por si no era suficiente pajote el que se acaba de marcar aquí Ballard, nos dice: el mayor esfuerzo recaerá no tanto en el escritor o el editor, sino en los lectores. Es suya la responsabilidad de aceptar un estilo narrativo más indirecto, temas menos obvios, símbolos y vocabularios privados. La primera historia verdadera de la ciencia ficción, y que yo me propongo escribir si nadie más lo hace, es sobre un hombre con amnesia que está acostado en la playa y mira una rueda oxidada de bicicleta, mientras trata de descubrir la esencia absoluta de la relación que hay entre ambos. Si esto suena insólito y abstracto, tanto mejor, puesto que a la ciencia ficción le hace falta una buena dosis de experimentación, y si suena aburrido, pues por lo menos será un nuevo tipo de aburrimiento. Muy bien, creo que pues para mí es brutal, espero que tú también lo estés viendo así. Si no, coméntame, porque igual yo también, como muchas veces he cogido estas ideas para tratar de traducirlas a mis propios proyectos, lo que hago aquí en el canal, quizás estoy muy excitado y entusiasmado, ¿no? Y a lo mejor pues no es para tanto, pero bueno,
Dime qué piensas, que al final es un poco la gracia también de poder comentar, aunque sea en diferido. El siguiente texto, que tiene que ver con el tiempo, la memoria y el espacio interior, me parece súper interesante, pero quizá se aleja un poco más de la línea principal de lo que estamos hablando, así que pasaría al siguiente. Este tiene que ver con un comentario de una novela de Aldis, de Billion Years Spree, y bueno, lo voy a comentar un poco por encima porque es de nuevo más referente al panorama literario de su momento. Es del año 70, ¿qué era este? Del año 74. En este contexto nos dice Ballard: una de las burlas más inexactas que se dirigieron a la nueva ola es que sus escritores sufrían de delirio de grandeza literaria, que se tomaban demasiado en serio. De hecho, según mi experiencia personal, la verdad es precisamente lo contrario. Los escritores más pomposos y engreídos, tanto aquí como en Estados Unidos, son aquellos que al parecer son los más comerciales y menos literarios. En comparación, la mayoría de los miembros de la nueva ola, de la ciencia ficción se refiere, que conozco, pasan el tiempo echados y fantaseando con una botella, pero quizás el estrecho abrazo de la academia no es más que un reflejo de que la ciencia ficción moderna ha llegado a su fin. Lo que haya ocurrido hace 5 minutos ya es el centro de un culto, incrustado de plexiglás y expuesto en un instante. Es que es un crack, o sea, es otra cosa que no me he cansado de comentar siempre, y es como cuando la academia o el statu quo de lo cultural coge algo que aparentemente es marginal o que de repente lo abraza, a veces es para encerrarlo en su jaula de cristal, que pasa con el Museo Contemporáneo de Arte de Barcelona, con el MACBA, que es un chiste, es un meme de lo que era el arte de los años 70, 80 en Barcelona. Incluso ha llegado a encerrar y a crear una especie de burbuja con obras que estaban destinadas a la crítica del propio White Cap, ¿no? del espacio blanco, de la propia obra encerrada. ¿No? Es que esta serie de paradojas que no paran de suceder constantemente, como por ejemplo también con los discursos de lo políticamente correcto en las artes, que llevan reivindicándose mucho tiempo y que ha llegado un momento propicio de repente para que eso se pueda institucionalizar, se convierte ya en una norma que no es transgresora, sino que se convierte incluso en conservadora, sin que esto le quite mérito, ¿no? a las necesidades sociales de un tiempo, sino también es para cuestionar cómo a veces podríamos hacer un poco más de caso a lo que entendemos como figuras contemporáneas, a gente más joven que está hablando desde lo artístico y que muchas veces lo hacen ajeno a lo institucional puramente duro, que es donde solemos intentar buscar lo contemporáneo, y muchas veces lo que está diciendo Ballard aquí, y que yo suscribo con subrayador, es que lo contemporáneo, lo realmente contemporáneo, a veces no está ahí. Ahí está lo que es reaccionario casi. Que lo contemporáneo hay que buscarlo, tienes que encontrarlo tú también. Y que tampoco significa ir a la contra de lo institucional porque sí, ¿no? Como esta especie de péndulo ideológico que no paramos de ver una y otra vez, de como ahora lo políticamente correcto se convirtió en una especie de statu quo político institucional, pues de repente ir a la contra porque sí y convertirte en un superfacha, pues es ya lo revolucionario y lo punky. No se trata de esto, ¿vale? Que nadie se confunda, por favor. Que esto efectivamente parece que esté sucediendo, pero es más una cuestión de teenagers, ¿no? De una cuestión muy adolescente, muy infantil. Y aquí sigo, después de este paréntesis que siempre me apetece hacer, vamos a seguir con Ballard. Nos dice: el universo imaginario que inventaron estos escritores es autodefinido y autolimitado. La mayor debilidad de esta ciencia ficción en particular es que los escritores hayan podido definirla con tanta exactitud. El futuro ha dejado de ser una zona de estímulo para la imaginación. El futuro sería mejor y Estados Unidos tenía el monopolio en la materia. Ahora todo esto ha dado marcha atrás. Bueno, aquí hay una serie de comentarios, un poco más de aspecto doomer, que es lo que por eso quería citarlos, porque son del año 74 y a veces son comentarios que aplicarías a día de hoy a cualquier referencia. Un poco de nuevo acudo a tipo Byung-Chul Han, toda esta serie de refritos, que a veces utilizan esta sensación de decir, pues ahora todo es un poco mierda y hace unos años no, ahora todo esto es tal, o ahora ya no es interesante, o el futuro tal. Y son comentarios que, joder, pues si los ves en Ballard en el año 74, volverlos a ver hoy, bueno, también están, hay un escriba egipcio que se está quejando también de esto, ¿no? O los griegos también, tienes 50.000 referencias que siempre acuden a esta idea, que yo siempre he encontrado un poco cringe, ¿no? Porque al final, pues sí, siempre va a estar ahí, pero no estimula lo que es lo contemporáneo de nuevo, ¿no? Lo que habla de tu tiempo siempre es posible, da igual si es en TikTok o si es tal. Y esos comentarios de gente que a veces desconoce incluso el propio medio huelen al alcanfor.
Pero en Ballard los encuentro divertidos e interesantes porque luego te da la otra parte, ¿no? Como además esta recopilación de artículos tienen que ver con un lapso de tiempo de a lo mejor 30, 40 años, también puedes ver cómo una misma mente en muchas ocasiones va a estar contradiciéndose, y eso significa que hay curiosidad, que hay estímulo. Y de esa queja de lo decadente vamos a una queja de lo saturado, que también nos apela a nuestro tiempo de hoy, y ese texto, Ficciones de todo tipo, es de 1971. Últimamente, todo es ciencia ficción. Lo que hoy inventan los escritores de ciencia ficción modernos, ustedes y yo lo haremos mañana, o más exactamente, dentro de unos 10 años. Aunque el intervalo se está acortando, la ciencia ficción es la ficción más importante que se ha escrito en los últimos 100 años. Pienso que la lectura de ciencia ficción debería ser obligatoria. ¿Qué pueden hacer Saul Bellow y John Updike que no pueda G. Walter Thompson, la mayor agencia publicitaria del mundo y mayor productora de ficción? Saul Bellow y John Updike es como la referencia de la narrativa con mayúsculas, ¿no?, de la literatura de aquella época. Updike quizá, de Saul Bellow tenía un comentario pendiente aquí también. Bueno, me voy por las ramas. Hoy en día, la ciencia ficción es casi la única forma de ficción que prospera, y ciertamente la única ficción que tiene alguna influencia sobre el mundo que la rodea. La novela social llega cada vez menos a lectores, y por la sencilla razón de que las relaciones sociales ya no son tan importantes como la relación individual con el horizonte tecnológico de fines del siglo XX. Vale, bueno, se me ha ido el santo al cielo porque me tomó la creatina para el partido de fútbol antes y me estaba meando. ¿Por dónde iba? Vale, sí, creo que había dicho lo de que la ciencia ficción es obligatoria, lectura, Saul Bellow, y es... Hoy en día la ciencia ficción es que... Vale, sí, esto no... aquí. En esencia, la ciencia ficción es una respuesta a la ciencia y a la tecnología tal como la percibieron los habitantes de la sociedad de consumo, y reconoce que el papel del escritor actual ha cambiado totalmente. Ahora es apenas uno más en el inmenso ejército de gente que llena el ambiente de ficciones de todo tipo. Fab. Esto, os recuerdo, es del año 1971, ¿vale? O sea, es que lo voy recordando porque si no lo dijese, y te digo que esto lo escribió Pepito de los Palotes hace 2 años y está publicado en Herder o aquel lado, te lo comes, con patatas, te lo comes. Y estoy muy entusiasta aquí, insisto, y no significa que Ballard aquí sea una especie de genio con una varita mágica, no, la filosofía de este tiempo va de estas cuestiones. A mí la gracia que me hace es que este señor no se dedicaba estrictamente a esto, sino que tiene que ver con el ambiente literario, creativo, con una especie de libertad de maniobra, esa metáfora del bufón de la corte que puede hacer cabriolas, ¿no? Y que para mí es la más interesante, porque a veces si estudiamos a Jameson, a Frederick Jameson, va a ser muy clave para entender estas mismas ideas, pero siempre desde un punto de vista muy concreto. Aquí Ballard tiene una libertad brutal y me parece súper interesante. Si de veras se propone producir ficción, ha de ser más imaginativo que los demás, gritar más fuerte, susurrar más despacio. Por primera vez en la historia de la ficción narrativa, se necesitará algo más que talento para hacerse escritor. Hace ya 15 años que el escultor Eduardo Paolozzi afirmó que las revistas de ciencia ficción producidas en los suburbios de Los Ángeles contenían mucha más imaginación y sentido que lo que se podía encontrar en cualquiera de las revistas literarias de la época. Fab. Vale, es que no hago ni comentarios. El único riesgo al que debe enfrentarse la ciencia ficción, el caballo de Troya es empujado lentamente en dirección al gueto, es la crítica literaria. Vale, y este me encanta porque yo también no paro de criticar a la moribunda crítica de, ¿no? Durante mucho tiempo, especialmente en época de Ballard, la crítica literaria, la crítica de arte, tenía un sentido, tenía una lógica y tenía un poder muy interesante que ha ayudado a conformar unos cánones, ¿no? Ese Harold Bloom, gente como Clement Greenberg, Arthur Danton, una serie de nombres que articulaban, incluso podían llegar a crear movimientos artísticos, literarios, o generar un entendimiento de un universo que siempre es muy amplio, y en ocasiones se necesitan figuras que únicamente se dediquen a organizar la información. Y esto no es como decir, muerta a los críticos, tal, no valen para nada. No. O sea, la función está muy clara, es muy útil, e incluso a día de hoy quien esté muy metido en el mundillo pues sigue teniendo ese valor. Pero el tiempo ha cambiado, las dinámicas sociales también, y la tecnología ha implementado una organización que no está mediada por un individuo concreto con una serie de relaciones concretas desde un lugar concreto, ¿no? Esto pues no daría para 5 vídeos, pero queda claro. Y aquí lo que está apuntando Ballard es como pues, uno de los enemigos que tienes que sortear es quien te dice que es verdad y que no cuando intentas mover barreras. Y además Ballard añade la cuestión del anonimato,
o del desconocimiento de grandes figuras en el ámbito de la ciencia ficción. El anonimato de la mayoría de los escritores de ciencia ficción del siglo XX es el anonimato de la tecnología moderna. No sobresalen más nombres que en el diseño de bienes de consumo, o para el caso, que en la construcción de la Catedral de Reims. ¿Quién diseñó el Cadillac Eldorado de 1971? Una construcción de ideas visuales, orgánicas y psicológicas de una sutileza y relevancia infinitamente mayores, resultado de un entramado de oficios y tradiciones mucho más antiguos que, digamos, los escritos de Norman Mailer o El último milagro de Cabo Cañaveral. El objeto de la ciencia ficción es la vida cotidiana, el destello en los cajones de la nevera, las curvas del muslo de una esposa o un marido que pasa delante del noticiario de un televisor de colores, la conjunción de musculatura y artefactos del cromo en el interior de un automóvil, la postura típica de los pasajeros en una escalera mecánica del aeropuerto, etc. Bueno, aquí otra vez un apunte súper importante, y al final la prueba está en que, pues no sé, el tiempo pone cada uno en su lugar. Para mí Ballard es figura clave, aquí estoy haciendo una sorbida de rifle increíble, mientras que a Norman Mailer pues, no lo conoce ni su madre ya. O sea, sí, pero yo qué sé, la última novela que leí de Mailer fue hace 10 años y al final era el típico escritor, ¿no?, canónico que llamaríamos eso, narrativa con mayúsculas en su tiempo, y que la muerte... Los tipos duros no bailan, era. Y al final es una sensación de decir, no me dice nada de mi tiempo, no lo puedo traducir casi en contexto contemporáneo, habla muy bien de esa época, ese contexto muy yankee, muy norteamericano, muy peliculero de época también, y sin embargo uno lee Ballard y es absolutamente atemporal ahora mismo, o por lo menos se puede traducir muy bien a lo que es nuestro contexto. Por lo tanto, aquí la partida, ¿quién la ganó? Aunque luego, pues a Mailer como clásico literario de esa época, de canon, lo puedes encontrar más fácilmente, ¿no? Paradojas de la vida. Y algo muy curioso también del final de este artículo del año 71, editado en Books and Bookmen, de Ballard, es que termina animando a la gente a que simplemente escribas, ¿no? Pero no en plan Joseph Bates de todo el mundo es artista, sino que es como... Lo leo. La gran ventaja de la ciencia ficción es que puede añadir un ingrediente especial a esta dinámica mezcla. Palabras. Escriban. Y al final da la sensación, por lo que hemos leído previamente de él en este artículo, es que ya está entendiendo tanto la figura del conjunto de personas creativas en un mundo donde todo el mundo puede ser excepcional, donde cada vez hay más gente que crea, donde una obra no tiene que ver con un individuo único que se lleva el mérito literario de todo, sino que equipara la escritura ya con la construcción de una obra que puede ser, pues eso, él insiste mucho en las catedrales, por considerar un aspecto entre lo divino, lo monumental, lo excepcionalmente estético y bello, que es indiscutible que una catedral es bella, lo complejo, a través de una participación colectiva de mucha gente que no vamos a recordar como un solo individuo. Y esto es una idea aplicada a lo cultural, ¿vale? Que nadie se ponga, oh no, comunismo, no, tiene que ver con el aspecto creativo, hablamos. Es este mismo tipo de ideas que tienen que ver con el estudio de los hongos, de cuestiones que hemos hablado en otros vídeos, que en lo actual se ve mucho, o en el mundo del arte. A día de hoy, tú hablas con cualquier persona y le preguntas por un artista que pueda reflejar tu tiempo y no existe, sino que puedes nombrar muchos, o esa persona te dirá uno y dirá, yo conozco a tal artista que me mola mucho, que es muy tal, y de repente tú dices, uy, pero si esto es igual que este otro, y dices, hostia, ¿y cuál es mejor? No importa, los dos son exactamente igual de buenos, y de repente te aparece otro desde China que pinta aún técnicamente 1000 veces mejor, pero ya no importa, sino que hay 300 millones de personas haciendo cosas de forma excepcional, sino lo que empieza a tener más valor es ese conjunto, ¿no? Esa sensación que genera toda esa corriente artística o cultural, no tanto el nombre propio. Del mismo modo, hay un aspecto muy interesante que es el valor de la información, de cómo circula y de cómo se puede manipular por encima de lo que es la propia obra de arte. Y ya para terminar, en este apartado, esta conversación con Ballard, desde la tumba, tenemos el apartado a los cataclismos y las fatalidades, ¿no? Un tema que ha dado mucho de sí, otra vez estamos en lo mismo, ha generado ensayos completos, recuerdo creo que es el de Martorell, respecto a la distopía, ¿no? A la pervivencia de este género o a la decadencia, respecto a cómo se planteaba la utopía, cómo la ciencia ficción ha monopolizado ese miedo que se vuelve conservador. Bueno, una serie de ideas que están apuntadas aquí ya en el año 77. Las visiones de un cataclismo mundial constituyen una de las categorías más potentes y misteriosas de la ciencia ficción,
Pienso que la ciencia ficción no es en sí más que un joven retoño del relato cataclísmico, desde el diluvio en el mito zodíaco de Gilgamesh, en Babilonia, hasta las fantasías contemporáneas de la supervivencia del siglo XX. Es evidente que no ha habido límites a nuestro deseo de crear nuevos medios para destruir el mundo en que vivimos. Nos pone el ejemplo Ballard de un plácido bebé que se despierta solo en su cuna y se pone a destrozar todo lo que tiene a su alcance. Esa fantasía de control y de destrucción. Edward Glover, en Guerra, Sadismo y Pacifismo, de 1947, escribe: Nagasaki, destruida por la magia de la ciencia, es lo más cerca que el hombre ha llegado de realizar los sueños que, aún durante la resguardada inmovilidad del durmiente, suelen transformarse en pesadillas de ansiedad. ¿No son entonces más que metáforas amplificadas de algún tipo de odio suicida hacia uno mismo? Digo esto para que YouTube no se cargue todo el curro que me he metido hoy adaptando esta lectura, ¿vale? Que el algoritmo es malvado también. Bueno, básicamente, es que ya no me queda voz y me tengo que ir a jugar el partido. Vale, leo el último párrafo y ya está, que soy muy pesado. Cada una de estas fantasías representa un cuestionamiento de la finitud, un intento por destruir la estructura formal del tiempo y el espacio que el universo teje a nuestro alrededor desde el momento en que tenemos conciencia. Bueno, si a alguien le interesa, esto está en la Enciclopedia Visual de la Ciencia Ficción de 1977. Me parece una joyita haber encontrado este libro de chiripa, simplemente porque soy fan de Ballard y cada vez que entro en una librería rara o específica busco cosas de él, ya es un rollo fetiche. Y este libro de recopilación de artículos yo no lo tenía ubicado, ¿no? Si a alguien le interesa, se llama Guía del Usuario para el Nuevo Milenio. Me parece una maravilla, está lleno de cosas así. Yo solo he leído un pequeño apartado dedicado a la ciencia ficción porque es un tema que me ha interesado siempre muchísimo. Es el motivo por el cual dejé de pintar obras que intentaban reflejar un mundo virtual para poder aplicar esas ideas en el propio mundo virtual. Es decir, es el motivo por el cual creé este canal. Y es un tema que constantemente he buscado y trato de traducir esa investigación siempre en varios vídeos de filosofía, de pensamiento contemporáneo, en entrevistas, en inquietudes que trato de aportar al canal, de manera que cada persona que acuda aquí pueda tanto ver mi obra, porque esto es mi obra al fin y al cabo, como si yo pintara algo, así lo entiendo, como decir, cállate gilipollas, eres un pretencioso asqueroso, no te quiero hacer caso, yo cojo esto porque estoy haciendo un trabajo, porque me dedico a escribir ciencia ficción, o porque me aburro, me gusta tu voz, me pone cachondo y quiero ponerte por las noches, ¿no? No importa, el vínculo que se está estableciendo, esa conexión, tiene que ver con nuestro tiempo contemporáneo. Y ese diálogo es totalmente actual y es imposible de institucionalizar. De hecho, parte del tono crítico que he podido tener hoy, esa especie de rabieta que me va pillando a veces, no deja de ser la frustración de alguien con pretensiones intelectuales, que ya quedan más que obvias si sigues el canal, que intenta, ¿no?, llorar y decir, hacedme caso a mí también, cabrones, ¿no?, que aquí está pasando algo, pero que en el fondo también está contento de que pueda participar y activar cosas desde aquí, desde esos márgenes, porque si no estarían satisfecho también. Por eso en parte decido en un momento dado apartarme o alejarme un poquito más del mundo del arte oficial para poder buscar recovecos que me den más satisfacción en la curiosidad, en poder investigar el olfato sin tener que rendir cuentas a una galería con un número de cuadros y movidas de estas, contratos que duran un año y que de repente no sabes qué va a pasar el siguiente y donde tú tampoco estás manejando tu obra porque al final no deja de ser todo un negocio. Y bueno, una serie de cuestiones que con Ballard se van tocando, me siento muy identificado y por eso para mí vídeos como este son muy importantes porque sirven para también a veces justificar cosas. Al final, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Los artistas somos megalómanos con deseo de ser queridos, de ser escuchados, bajo una apariencia de decir, bueno, no, lo hago humildemente porque comparto. No, hay una mezcla de todo. Trato de ser honesto también en esta parte final. El vídeo se ha acabado ya, por si alguien se quiere marchar, porque creo que también la apertura de ese tipo de cuestiones desde lo creativo, cuando mucha gente que vemos esto también somos creativos, o que consumimos ese tipo de vídeos, de una cultura oral que va a acabar siendo académica al final, citar libros se va a convertir en citar vídeos en muchas ocasiones, o directamente lo va a hacer, inteligencias artificiales cogerán esta información y la transformarán a texto y se aplicará como se tenga que aplicar, no importa. Pero que para mí esto es vivir lo contemporáneo y bueno, me siento muy reflejado en esos textos de Ballard, creo que tú también, por eso has llegado hasta este punto, y no por estar escuchándome, sino por cómo tú consumes la cultura y probablemente también participes en ella. Así que espero que te haya gustado mucho, que la hayas disfrutado tanto como yo,
que también sepas perdonar el entusiasmo que tengo porque ya he dicho por qué es, ¿no? Porque si a alguien le molesta. En verdad no me importa, pero queda muy bien decir esto. Y sobre todo que lo pongas en comentarios, qué piensas, qué te parece esto, si tienes también otras referencias textuales o culturales que digas, hostia, a mí esto también me ha recordado a tal, o esta persona había escrito este tipo de textos que acuden al mismo tema. Invito a la gente que pongáis cosas así más raras, no digáis obviedades de temas que ya hemos citado, pero bueno. Como siempre sigo prometiendo el texto de Alain Corbin del perfume y el miasma, que está ahí organizado ya para grabar. He tenido muchísimo trabajo estos días con un tema de una obra que estrenamos el 28 de abril, o con temas del perfume que cada vez va mejor y estoy muy contento, pero claro, pues roba mucho tiempo. Y ya he organizado aquí como un little empresario para poder seguir dándole caña a temas así más densos en el canal. Quien le interese el arte gótico, que no son muchos, pero sois muy entusiastas, vamos a seguir. El siguiente será sobre Bartolomé Bermejo, un artista y junto también con Bartolomé Bermejo y Bernat Martorell, que son pintores con los cuales me podría hacer felaciones infinitas, en serio, o sea, me flipan, y que me los estaba reservando para el final no el final de esta serie, pero sí para un momento más álgido, ¿no? Porque me gustan mucho. Invito a la gente a ver esos vídeos que a veces no te atraerían en este canal porque suelen ser los más interesantes. Y te agradezco muchísimo si has llegado hasta este punto, y en este caso te invito a ponerle un olor a James Graham Ballard. Yo le pondría quizá Ganímede, de Marc-Antoine Barrois, hecho por Quentin Bisch y sus dupes. Quizá Ganímede porque es más... Digo dupes porque Bisch se va copiando a sí mismo infinitamente. O sea, si alguien no tiene pasta para comprar Ganímede, cómprate Kenzo Homme Parfum, el Eau de Parfum, o cómprate Bois Imperial, que es lo mismo, sin esa nota metálica. Pero esa nota metálica es lo que aportaría, ¿no? Ese aroma más de ciencia ficción, inspirado en una luna y bueno. ¿Qué te parece a ti? Espero que tengas una buena tarde, una buena noche o una buena mañana, depende de donde me estés escuchando, y que te haya gustado de verdad, porque en serio, este vídeo para mí es de los importantes. Seguiré con Ballard si te ha gustado, hay más temas que tocar alrededor de él, y nos vemos en el siguiente vídeo.